Hola, en este video vamos a revisar la estructura de la solución del Job Vacancy. El Job Vacancy es una aplicación que está construida con un framework de Ruby que se llama Padrino. No es Padrino la herramienta más popular del mundo Ruby, creo que ese lugar actualmente lo ocupa Rails, pero una de las cosas que tiene Padrino es que es bastante más simple. Nosotros, a nuestro entender, desde el equipo de cátedra, entendemos que es bastante más transparente, o mejor dicho, bastante más simple de entender la forma en que funciona Padrino que la forma en que funciona Rails. Si bien con Rails uno puede hacer cosas muy rápido, hay como cierta magia negra, cosas que si realmente uno quiere entender qué es lo que está pasando, bueno, es un poco más complejo porque tal vez hace uso de algunas técnicas un poco más avanzadas. En el caso de Padrino es una arquitectura muy simple, muy mapeable a otras tecnologías. Es fácil ver como una analogía con aplicaciones del mismo tipo hechas con Java o con .NET. Bueno, lo primero que vamos a tener en nuestra solución Padrino es esta estructura. Hay algunas cosas que son estándar de Padrino y algunas otras que hemos ajustado nosotros. El punto central es, bueno, tenemos una carpeta Features donde están nuestros gherkins que de alguna forma representan la funcionalidad de la aplicación. Esto está automatizado y se corre test y demás. Después tenemos una carpeta Spec con las pruebas más de índole, si se quiere, unitaria o de integración, ¿sí? Y después, en lo que hace a la aplicación, tenemos por un lado los models, ¿sí? Los objetos de dominio de la solución, algunos de los cuales actualmente no se usan, al menos en la solución base, eran parte de una solución avanzada que después estuvimos probando y demás, pero en términos de el modelo de dominio es esto. Hablamos de ofertas de trabajos, hablamos de usuarios y hablamos de postulaciones, sería la traducción de Job Application. Esas son como las tres entidades centrales que tiene esta solución. Después hay acá un Twitter Client y un Ping, que son otras clases como auxiliares, si se quiere, que incluso podríamos debatir si tendrían que estar acá o no, ¿sí? Pero el punto relevante es Job Application, Job Offer y User. Son las tres entidades centrales. Y después en la carpeta App lo que tenemos es toda la estructura de objetos, si se quiere, que nos provee Padrino. Por un lado tenemos controllers, ¿sí? Tengamos presente que Padrino es un framework que está basado en Sinatra y que a su vez implementa conceptualmente la idea de MVC. Entonces tenemos los controllers, ¿sí? Tenemos las vistas y después tenemos helpers, mailers, repositories y una carpeta de security con algunos otros utilitarios. ¿Cómo arranca nuestra aplicación? Si vamos a la carpeta de controllers, vamos a ver que en general va a haber un controller por cada entidad fuerte del dominio. No siempre, pero muchas veces es así. Y lo que tenemos acá, cada controller en sí, bueno, hereda de esta clase si se quiere. Bueno, no es exactamente una herencia, digamos, ¿no? Pero bueno, acá tengo estoy definiendo un controller que se llama Job Offers y acá tengo todas las rutas de la misma forma que las definía cuando trabajaba con Sinatra puro, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando yo navego la aplicación, esto entra, cuando yo navego /Job Offers, esto entra por este controller y dependiendo de la subruta que yo haya elegido, entrará a My, a Index, a New, ¿sí? Una vez que entra al método del controller, típicamente lo que va a pasar es, va a haber algún tipo de interacción con objetos del modelo, ¿sí? Y después se va a dibujar una vista, ¿sí? Cuando le doy Job Offer, cuando le digo aquí render Job Offers /list, puedo ir a la carpeta Views, buscar Job Offers y buscar List. Y se dibuja esto. ¿Qué es esto? Esto es un archivo DRB, es un template. Básicamente esto es un archivo HTML que tiene partes de código Ruby embebido, ¿sí? Fíjense que esto es HTML puro, esto también. Acá ya hay un pedazo de Ruby embebido. Acá hay otro pedazo de Ruby embebido. Básicamente es la lista de ofertas esta. Entonces, ¿qué es lo que hace? En algún punto empieza a dibujar una tabla y después empieza a iterar la lista de ofertas
y va dibujando la lista de ofertas, dibujando el título, dibujando el location y demás, ¿sí? Fíjense que esto lo accedo con un @offers. Si ustedes se fijan en el controller que invocó a esto, ¿sí? Fíjense cómo funciona. Declaro un atributo que es @offers y este @offers va a estar disponible en la vista. Así es la forma en que esto opera, ¿sí? Revisemos un poquito más la estructura. Tengo los controllers. La aplicación, dependiendo de la ruta que yo navegue, va a entrar en algún método de un controller. Ese controller va a interactuar con el modelo. El modelo en sí, como es una aplicación que está basada en datos y seguimos una estructura MVC, mis objetos típicamente van a existir, los objetos persistentes, en una base de datos, y para acceder a esa base de datos vamos a utilizar objetos del tipo repository que están acá. ¿Sí? Estos objetos repository tienen la lógica para interactuar con la base de datos, ¿sí? Básicamente pueden ejecutar sentencias SQL. No exactamente son SQL, digamos. Estamos utilizando un framework, un ORM que se llama SQL, ¿sí? Que lo pueden ver acá en el base repository. Estamos definiendo toda una serie de métodos y demás que hacen uso de los objetos que nos da SQL, ¿sí? Y tiene la lógica para grabar, recuperar y hacer las operaciones que llevan los objetos a la base de datos ida y vuelta. Y después, bueno, por cada entidad fuerte tenemos un repositorio que hereda de ese base repository, ¿sí? Y bueno, básicamente eso. Acá no hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Después tenemos los mailers son objetos que nos van a servir para mandar mails, ¿sí? Acá hay un poco de documentación de cómo funciona esto y demás, ¿sí? Actualmente se está utilizando esto. Y los helpers en general se utilizan para simplificar algunas, como si fueran utilitarios, digamos, ¿no? Tienen distintos usos, algunos para simplificar dibujos, otros para hacer parsing y demás, ¿sí? Algunos de estos archivos, fíjense cómo están escritos, son autogenerados por la solución. O sea, este archivo en sí no tiene nada, ¿sí? ¿Pero por qué existe? Bueno, porque lo generó, el padrino trae un generador de código, ¿sí? Y genera, cuando uno va generando las entidades y demás, va generando helpers y demás, y a veces termina generando algunos archivos que no son necesarios. Lo que uno debería hacer sería limpiar estas cosas, si es que efectivamente no le va a poner nada. Pero bueno, es un poco de deuda técnica del Job Vacancy. Bueno, básicamente esto es lo que tenemos. Lo que podríamos hacer es chequear un poquito cómo funciona esto usando el debugger, ¿sí? Entonces vamos a intentar hacer eso. Bien, entonces, si queremos debuguear, lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero vamos a chequear que tengamos la gema del debugger, gemfile, acá tenemos bybug, con lo cual perfecto. Y vamos a arrancar por poner un breakpoint aquí, ¿sí? Homes controller, job vacancy application controllers home, y esto va a la ruta index que se mapea a la barra. O sea, cuando yo navego la raíz de la aplicación va a pasar por acá, ¿sí? Entonces le voy a poner bybug y vamos a correr la aplicación. Esto ahí levantó, entonces me voy a navegar la aplicación, que ya la tenía cargada acá, localhost 3000, le doy un refresh y veo que aquí frenó el debugger, ¿sí? Y lo que va a hacer esto, fíjense que no hace ninguna interacción con el modelo, simplemente va a hacer un render de home/index, ¿sí? ¿Dónde está eso? Eso está en views, home, index, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, fíjense, ahí tiene un HTML con cierta lógica embebida, ¿sí? Cierto código Ruby. Esto simplemente va a generar una URL dinámicamente, ¿sí? No hace ninguna cosa más, ¿sí? Entonces, si le damos acá a Continue, ahí terminó.
terminó de cargar. A ver dónde estamos. Estamos acá. Ahora, si ustedes se fijan, van a ver que esto no es un HTML completo, sino que es simplemente un extracto de HTML. De hecho, fíjense, por ejemplo, que esta línea de acá no está en este archivo. ¿Dónde está? Bueno, la realidad es que lo que hace Padrino utiliza un esquema de templates. Entonces tengo un template base que es el layout y acá está definida como la estructura de la página base y después lo que vamos a hacer en cada vista es simplemente definir la parte del medio. Esto fíjense que sí es un archivo HTML completo, ¿sí? Y acá en algún lugar, aquí es donde se va a ir el contenido de cada página en particular. Con lo cual, si yo quiero asegurarme la consistencia, que todas las páginas se vean más o menos igual, lo que voy a hacer es definir un application layout, ¿sí? Y después cada página va a completar la parte del medio. Si yo quiero cambiar algo del layout, lo podría cambiar acá, por ejemplo. Job Vacancy Board by Nico Páez and Associates, por ejemplo. Vamos a meterla acá 2019. Entonces, me voy a venir acá, le vamos a dar un refresh. Bueno, ahora va a quedar colgado por el debugger, ¿sí? Fíjense que ahí vimos la actualización. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en la lógica de debugging de esto. Primero vamos a sacar el bypack de acá para que no fastidie. Vamos a poner a correr la aplicación de vuelta. Supongamos que yo quiero cambiar alguna cosa de la aplicación, por ejemplo, me vengo acá a Job Offers y veo que tengo estas ofertas. Y supongamos que yo quisiera, no sé, que en lugar de decir description, diga job description, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en Job Offers Latest, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tendría que ir? Bueno, tendría que ir al controller que se llama Job Offers, al método latest, ¿sí? Entonces me voy a venir acá, controller Job Offers, latest, fíjense lo que hace esto, tira una query, ¿sí? O sea, crea un Job Offer repository y le pide todas las Job Offer que están activas y después hace un render de Job Offer list, ¿sí? Entonces me tengo que ir a Views, Job Offers, List, ¿sí? Y aquí yo puedo venir y cambiar esto, el encabezado está acá, y le pongo acá Job Description. Entonces, recargamos acá Job Description. ¿Sí? Hay un tema acá que es, cuando sean los HTML y demás, eso lo pueden cambiar sin necesidad de reiniciar la aplicación. Si cambian código Ruby, es posible que tengan que reiniciar la aplicación. No sé si tenemos alguna gema ahí para hot reloading. Me parece que no configuramos ninguna gema para hacer hot reloading. Déjenme chequear. No tenemos ninguna gema de hot reloading, así que, bueno, vamos a tener que hacerlo a mano. Bien. Bueno, esto es como la estructura base. Lo que vamos a ver en el siguiente video es... No, perdón, una cosa más nos va a faltar. Perdón. Esto utiliza una base de datos. Si en algún momento tenemos que hacer una modificación en la base de datos, ¿sí? Hay que scriptear la modificación. Para eso tenemos acá una carpeta db, que tiene acá una carpeta migrates, y acá tenemos los distintos cambios que se van haciendo en la base de datos. Si yo quiero hacer un cambio en la base de datos, lo que voy a tener que hacer es agregar un nuevo archivito siguiendo esta convención, ¿sí? Y acá voy a tener que escribir la modificación que quiera hacer. Por ejemplo, fíjense en este caso. Cada migration, una migration implica una modificación en la base de datos. Entonces, cada migration tiene un up y un down. El up es como que realiza la modificación y el down es como un rollback, como que deshace esa modificación. Entonces, yo al realizar la modificación, lo que estoy haciendo en este caso es agregar una columna users. Perdón, estoy agregando una columna a la tabla users que se llama created on y que es de tipo date. Y estoy agregando otra columna a la tabla users que se llama updated on y es de tipo date. Eso lo hago en el up. Entonces en el down, si acá hice un add column, acá hago un drop column, ¿sí? ¿Y cómo se ejecuta esto? Bueno, si ustedes se fijan en el readme, cuando hicieron el setup inicial de la solución,
van a ver que les decía que había que ejecutar ¿dónde estás? Acá. Bundle exec rate debe migrate. Eso lo que va a hacer es, va a venir y va a revisar estos scriptsitos que hay acá, ¿sí? Y se va a conectar a la base de datos y va a chequear cuáles de esos scriptsitos ya han sido corridos y cuáles no. Y el que no haya sido corrido lo va a ejecutar. Básicamente esa es la forma en que esto funciona. Para saber cuáles de estos ya han sido corridos y cuáles no, esta herramienta lo que hace es agrega en la base de datos una tablita extra, ¿sí? Donde va registrando los scripts que corrió, ¿sí? Entonces, si nosotros corriéramos esto ahora, no haría ningún efecto. En el próximo video vamos a mostrar cómo hacer una modificación paso a paso. Pero bueno, por ahora esto es todo.